Hola, buenas noches, buenas tardes. Estamos con el doctor Carlos Alberto Acosta y es angiólogo, es cirujano y nos va a estar hablando sobre la trombosis venosa, que es nuestro tema del día de hoy en Salud al Mediodía. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Hola, Buenos ¿cómo días. estás? Bien, muchas gracias. A ver, cuéntenos. Cuéntenos, ¿qué es la trombosis venosa? A ver, la trombosis venosa es la formación de coágulos en las venas, en diferentes sitios de las venas, ya sea de las piernas o de los brazos, etc. Ajá, ok, perfecto. Estos coagulitos, pues bueno, nos interrumpen la circulación. Es correcto. ¿Cierto? ¿Cuál sería, por ejemplo, la circulación? Está constituido, como usted ya sabe, por dos grandes rubros, circulación mayor y circulación menor. ¿La trombosis venosa afecta cualquiera de estos dos o nada más alguno de los dos? Generalmente es la circulación mayor, pero sí, también puede ser la menor. ¿A qué nos referimos con la mayor y menor? Exacto. Es la circulación de todo el cuerpo, o la que va, esa es la mayor, y la menor es la que va exclusivamente al corazón y los pulmones. Puede afectar cualquiera de las dos. Recordemos que tenemos también dos tipos de circulación, arterial y venosa. La arterial es la que sale del corazón a presión con sangre oxigenada y llega a todos los órganos, cerebro, brazos, piernas, etc. Y quien recoge esa sangre, digamos, ya sucia o con ciertos desechos que se eliminan a través, entre otras cosas, de los pulmones, es el sistema venoso. Ese va a baja presión. Bueno, entonces hay muchos factores que pueden alterar la circulación o el comportamiento de la sangre en las venas, y entonces eso nos puede llevar a coágulos. La sangre que no circula tiende a coagularse. Por eso, entre otras cosas, por eso nuestra sangre todo el tiempo está circulando. Sí, para evitar que se coagule, ¿no? Para evitar que se coagule. Y entonces está diseñada para que en el momento en el que se queda quieta, por ejemplo, por una cortada o algo así, dice, aquí tengo que formar un coágulo para que no se desangre mi humano. Sí, no, y claro. entonces hay diversos factores que alteran esto y entonces generan coágulos. Vamos a hablar de estos factores, ¿vale? Antes de hablar de esto, a mí me gustaría saber cuáles son los riesgos de tener una trombosis venosa. Porque, bueno, una trombosis venosa en la circulación periférica, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el cerebro, en las arterias, en las venitas del cerebro, que sabemos que da algunos síntomas y puede ser peligroso y riesgoso para la salud, pero es prevenible, ¿no? Y además se puede diagnosticar muy rápido. Por ejemplo, si es en las piernas, normalmente está relacionado a varices, ¿no? A veces, ¿Estoy en lo correcto? Sí, muy frecuentemente está relacionado a varices. El sitio más común donde se genera una trombosis es en las piernas. Sí puede existir en muchos otros sitios del cuerpo y da diferentes manifestaciones. Pero el sitio más frecuente son las piernas, porque ahí es donde se va más sangre por la masa muscular, y además los mismos músculos de las piernas bombean esa sangre de regreso. Entonces, si se queda quieta la sangre en las piernas, pues se queda quieta mucha sangre. Entonces, como por probabilidad es más en las piernas. Bueno. Y más si no hacemos ejercicio, que correcto. Fue el tema que hablamos la vez pasada de la salud de las rodillas. Si no se hace ejercicio, si no se hace actividad física, pues bueno, la sangre se tiende a estancar, ¿no? Exactamente. Los músculos están llenos de sangre. Y a la hora que nosotros activamos los músculos, se contraen, y eso se llama bomba muscular. O sea, los propios músculos ayudan a que circule la sangre hacia el corazón. Entonces, si por ejemplo en un paciente que tenemos postrado en la cama, ya sea por una fractura, por ejemplo, ustedes que hablaron de rodilla, o una cirugía ortopédica, o algún enfermo muy delicado que tiene que estar encamado, entonces no se está moviendo, eso genera lo que se llama estasis venosa, o sea, que se quede quieta la sangre, y entonces es muy frecuente que se
formen coágulos. Bueno, ¿y cuál es la trascendencia de estos? Si se forman coágulos, pueden formarse desde el tobillo hasta la ingle o incluso más arriba. De acuerdo a qué tan grande sea la trombosis o qué tan extensa es lo delicado de esta. Por ejemplo, si una trombosis nada más se queda en las venas chiquitas de la pantorrilla, pues no hay tanto problema y se puede tratar de manera muy conservadora con anticoagulantes, compresión, etc. El peligro viene dado con relación al tamaño de, sí, de la vena, o está más relacionado a las estructuras que están alrededor. No, al tamaño de la vena. Lo que pasa es que en realidad lo que es peligroso es lo que le llamamos la carga de trombo. O sea, ¿qué tanto trombo hay? Y ahí voy. Una trombosis muchas veces se genera en la pantorrilla. Y ya quedamos que en la pantorrilla no es tan grave o tan delicado. Claro. El problema es que el trombo va creciendo como una gelatina que metemos al coagulando refrigerador y se va cuajando, ¿no? así. Entonces el mismo trombo va como reclutando o jalando sangre y plaquetas y así, y entonces va creciendo. Entonces una trombosis que inicialmente era muy chiquitita puede hacerse muy, muy extensa. Bueno, claro. Entonces tenemos mucho coágulo. Entonces va subiendo por ejemplo, del tobillo, de la pantorrilla, hacia arriba, hacia el muslo, luego hacia la ingle e incluso más arriba. Entre más coágulo haya y más grandes sean las venas, hay más probabilidad de que un fragmento de trombo se desprenda. Claro. Y ese fragmento de trombo puede irse hacia los pulmones, no se va hacia el cerebro, se va hacia los pulmones. Porque primero están los pulmones, ¿no? Claro. O sea, si va subiendo, primero están los pulmones, ajá, llega la circulación venosa y... ¿Qué pasaría en los pulmones, por ejemplo? Pues ahí nos puede dar, si llega un trombo a los pulmones, sucede lo que se le llama una tromboembolia pulmonar. Y si es pequeño el trombo, pues en realidad no pasa gran cosa. El solito, el cuerpo lo compensa, digamos. Claro. Pero si es muy extenso, puede, digamos, tapar así de plano los pulmones y entonces ya no hay circulación a los pulmones, o por lo menos a un pulmón, a veces hasta los dos. Y si no hay circulación en los pulmones, la sangre no se puede oxigenar y pues... ya. Pues hasta ahí llegamos. Y hasta ahí, ¿no? Llegamos. Exactamente. De hecho, esto fue precisamente lo que les pasó a muchos pacientes de COVID. Claro. El COVID causaba, o sea, además de que estaban graves los pacientes y no se podían mover, el mismo COVID causaba daño en las venas y entonces eso causaba trombos en las venas y muchos de los pacientes se vio que se morían de tromboembolia pulmonar. Les daba una trombosis en las piernas, se le iba un coágulo grande a los pulmones y por eso, de hecho, había algunos videos por ahí que había un señor tosiendo en la calle ahí con COVID y de repente caía. Se desmayaba y moría. Eso probablemente haya sido. Estas muertes por tromboembolia pulmonar son fulminantes, o sea, son como usted lo menciona, que el paciente cae y muere de manera súbita. Depende del tamaño del trombo. Si es muy chiquito, no pasa nada. Y entre más grande vaya siendo, por ejemplo, puede tapar un pulmón o un segmento de un pulmón y puede causar sintomatología que el cuerpo a veces puede como compensar o a veces no. Puede ser que no se muera la persona, no fallezca, pero el pulmón ya queda muy dañado. Y si el pulmón queda dañado, también afecta el corazón. Entonces puede darte una insuficiencia cardíaca porque el corazón no tiene la suficiente fuerza para llevar la sangre necesaria al pulmón porque hay un tapón. Entonces el corazón, digamos que se cansa de tratar de bombear sangre hacia el corazón, hacia el pulmón, y entonces ahí todo empieza a fallar. O cuando es muy, muy, muy extensa la tromboembolia pulmonar, sí fallece el paciente. Es muy triste, es muy triste. Y justamente durante todo este periodo de la pandemia que estaba muy arraigado, teníamos muchas confusiones, ¿no?, sobre cómo tratar el COVID. Yo recuerdo, mi familia son médicos, yo recuerdo que muchos de los tratamientos estaban enfocados a anticoagulantes, ¿no? Inclusive se recetaba aspirina Protect, que la aspirina Protect, usted y yo sabemos que tiene un efecto anticoagulante, antiagregante a mediano plazo, ¿no? Sí,
En ciertas circunstancias se puede usar aspirina, ya como a largo plazo. Sin embargo, se ha visto que hay nuevos medicamentos que se llaman anticoagulantes orales directos, que son mucho más efectivos y mucho más seguros que la aspirina. Lo que pasa es que ahí se tenía que combinar aspirina a veces con otros anticoagulantes, los anticoagulantes antiguos, que eran efectivos, pero no eran tan seguros y eran muy difíciles de manejar. Claro. Bueno, pues ahora ya hay muchos medicamentos nuevos que son mucho más seguros y más fáciles de utilizar y son mucho más efectivos que la aspirina. Entonces hay que valorar al paciente de manera muy puntual para ver si necesita este tipo de anticoagulantes, que si tienen diagnosticada una trombosis venosa profunda, que así se llama la patología, Claro. lo más recomendable es que se queden anticoagulados con un anticoagulante, no con aspirina, no antiagregados. La aspirina sirve para otras cosas. Ok, perfecto, doctor. Ahora, ya hablamos de los riesgos, hablamos un poquito de los factores que lo causan. Ahora, ¿cómo nuestra audiencia puede saber si tiene o padece o puede padecer de una tromboembolia? Una trombosis venosa venosa profunda. Los claro. signos y síntomas, digamos, que tenemos son, primero, dolor de piernas y un aumento súbito del tamaño de la pierna. O sea, y que de repente de un día a otro amanezcan y se hinche mucho la pierna, que le duela, que se ponga roja y caliente. Eso es así como lo más típico. A veces cambian los síntomas, pero eso es lo más típico. No tienen que estar todos presentes. No, puede ser uno, puede ser otro. Uno u otro, pero eso es como así justo como Susan Exactamente lo puso ahorita. como la imagen que tenemos de este lado, Ajá. ¿no? Así donde es. la pierna está, se dice edematizada, Edematizado, ¿no? grande, que está llena de hinchada, francamente mayor a la otra, dolorosa, pesada, roja y caliente. Así. ¿Por qué? Porque está llena de sangre. Esa Claro. sangre no puede salir porque llega la sangre por las arterias, pero el drenaje para el corazón está tapado. La vena está tapada, claro. Por eso se llena de sangre, por eso se hincha tanto. Muchas veces los pacientes recurren a diferentes terapias, que es de lo que me gustaría hablar en un momento. No se preocupen, amigos, regresamos en un minuto. Estamos en Salud al Mediodía con el doctor Carlos, angiólogo, que estamos hablando de trombosis pulmonar. Regresamos en unos segundos. Agencia BM Comunicación, BM Revista Digital y agencia de contenidos para medios impresos, televisión, radio y redes sociales, teniendo 18 años de experiencia en el medio de la comunicación y editorial, manejando la comunicación en 360 grados, páginas web, conferencias, gestión de entrevistas, eventos, convocatoria de prensa y más. Tarjeta Bienestar, en donde encontrarás nuestro directorio médico con grandes especialistas a tu alcance. Agencia BM Comunicación, si no comunicas, no existes. Hola, buenas tardes, estamos en Salud al Mediodía y estamos hablando con el doctor Carlos Alberto, angiólogo, sobre la trombosis venosa, ¿no? Ahora, estábamos hablando hace rato que las venas, cuando se tapan, que esto es una trombosis, normalmente llega el líquido de la sangre, se queda estancado y ya no puede retornar, porque está tapada. Por eso se hincha la pierna y ese es uno de los síntomas principales de una trombosis venosa. Se pone grande, se pone roja, caliente, ¿no? Y duele mucho. Los pacientes muchas veces padecen de algo que la gente denomina como gota, ¿no? Sí. ¿Se parece? ¿Es similar? No. Porque pues también hay inflamación de las hay inflamación, de eso las es arterias. importante. De hecho, ese tipo de cuadros precisamente en el consultorio es donde diferenciamos de qué se trata. Hace poquito, tal cual, tuve una paciente así, Claro. que le dijeron que había tenido una trombosis, llegó y en realidad no tenía gota. ¿Cuál es la manera de diferenciarlo? Bueno, además de que el doctor tenga experiencia y sepa lo que hace. Que es lo más importante también, ¿no? Así Claro. es. La gota en las articulaciones. Esta señora, por ejemplo, tenía extremadamente hinchado, pero una cosa impresionante, el tobillo.
Y era tanta la inflamación que se le iba un poco hacia la pierna, otro poco hacia el pie, y entonces por eso pensaron que era una trombosis venosa profunda. Pero ya a la hora de hacer el ultrasonido en el consultorio, que es lo que se debe de hacer, vimos que no, que era la articulación la que estaba hinchada, pero de una manera impresionante. A veces la gota da manifestaciones no tan severas, pero en este caso sí era muy severa. Ok, ahora, tratamientos. Ya hablamos de que la gota, por ejemplo, es un diagnóstico que se dice diferencial. Ajá. ¿No? Es un diagnóstico que se parece, pero no es lo mismo. Es correcto. ¿No? Y Yo se creo que tratan diferentes. aquí valdría la pena repasar un poco qué factores nos llevan a la trombosis. Claro. Para que la gente sepa. Bueno, primero hay unos no modificables y otros modificables. ¿Cuáles son los no modificables? La edad, por ejemplo, del paciente. Todo adulto mayor de 65 años está en un mayor riesgo de generar trombosis. ¿Por qué? Porque sí, o sea, todo se va funcionando diferente a medida que envejecemos. Claro. Entonces, por estadística se ha visto que los mayores de 65 años producen más trombosis. Ese es un factor así que no se puede modificar. ¿Cuáles son los que están presentes? No son eliminables, pero se pueden controlar, por ejemplo, enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, etcétera. No los podemos eliminar, pero los podemos controlar. Por ejemplo, paciente con diabetes descompensado que no se cuide tiene mucha mayor riesgo de producir trombosis que un paciente diabético que está bien controlado. ¿Por qué? Porque la misma diabetes produce por diferentes mecanismos de la sangre, claro, trombosis también, entonces se va agregando la edad y la diabetes, etcétera. Luego, ¿qué más? Mujeres, por ejemplo, mujeres embarazadas o que están tomando suplementos de hormonas por alguna razón. Las hormonas también pueden predisponer, solo es una predisposición, no es que vaya a aparecer, no es que causen así trombosis, pueden predisponer y se agrega otro factor. Lo que hablábamos, reposo o inmovilidad, por ejemplo, muchos pacientes jóvenes, aunque sean atletas, etcétera, claro, si se esguinzan un tobillo y les inmovilizan la pierna y están mucho tiempo sin moverse, pueden tener una trombosis venosa profunda. Okay. Un paciente grave, como hablábamos, sobre todo los pacientes operados de una enfermedad, de una cirugía ortopédica de cadera o de rodilla, son los que más probabilidad tienen de hacer una trombosis venosa profunda. Y en el otro extremo tenemos a los pacientes ya muy delicados, por ejemplo, que tienen cáncer. El cáncer produce por sí mismo, ahí sí, muchísima trombosis. A lo mejor puede estar activo, puede estar corriendo el paciente, pero con el simple hecho de tener cáncer ya está en alto riesgo de generar una trombosis. Entonces, si vamos sumando estos factores y además, por ejemplo, el paciente fuma, que también es otro factor, se pueden conjuntar todos estos factores y generar trombosis. Se degeneren una trombosis. También, ¿no? Es importante que hay ciertas condiciones genéticas de algunas personas que se llaman trombofilias, que claro, genéticamente el paciente está predispuesto a generar trombos y eso es familiar. Entonces habría que ver bueno, si su familia tiene antecedente, ay, mi abuelita también hizo trombos, ay, qué chistoso, mi mamá también, y ahora yo, qué curioso. No, pues que probablemente tiene parecida parecida y al mismo tiempo contrario a la enfermedad que se llamaba de los reyes, ¿no? La hemofilia. La hemofilia, sí, exactamente lo contrario. Es exactamente lo opuesto. Exactamente lo contrario. La hemofilia sangran. En la trombofilia, o sea, no sangran, pero al contrario forman trombos. Entonces eso es importante. También hay enfermedades reumatológicas. Las reumatológicas son las que se relacionan con el sistema autoinmune, que por ejemplo que se asocia por ejemplo con la artritis reumatoide, claro, que el propio cuerpo ataca a diferentes partes del cuerpo y esas generan también gran cantidad de trombosis, entre ellas, por ejemplo, una que se llama lupus, no sé si lo han escuchado, un doctor House, lupus eritematoso, exactamente, ¿no? O síndrome antifosfolípidos, esos generan mucha trombosis. Okay. Y ahora, que ya tenemos una trombosis
ya fueron con el angiólogo. ¿Qué podemos hacer? Y les hizo un ultrasonido y se corrobora que tiene una trombosis. Siempre se tiene que hacer estudios para corroborar una trombosis, no es de ojo y lo veo, yo creo que tiene una trombosis. ¿No? Siempre se debe de constatar con estudios, un ultrasonido, estudios de sangre, etc. ¿Y qué hacemos? Bueno, si es una trombosis distal, distal es, perdón, muy alejada del centro del cuerpo, o sea, en la pantorrilla, probablemente simplemente con un poco de anticoagulante, una temporada corta de anticoagulante y una media elástica para ayudar a exprimir esa sangre, digamos, para ayudar. Ese trombito para que se empuje. No. ¿O cómo sería? Queremos que se pegue el trombo. El anticoagulante es para evitar que siga creciendo el trombo. Claro. Eso es lo principal. Y el trombo se comporta como pegamento. Yo se le digo a los pacientes, al principio es muy fluido y conforme va pasando tiempo se va solidificando, chicloso, luego acumula y luego se hace como piedra. Ajá. Bueno, lo que queremos es, si es muy distal, o sea, muy en la pantorrilla, no pasa nada, el cuerpo a veces lo puede ir disolviendo poco a poco. Y entonces solo se da anticoagulante para que no se extienda ese trombo como lo platicábamos. Claro. Y la media elástica es para que esa sangre que no está circulando de manera adecuada, digamos, se exprima de la pierna y regresa al corazón. Si va siendo más arriba, va produciendo mayor sintomatología y entonces posiblemente haya que operar al paciente. Entonces hay posibilidad de que esa trombosis migre. Sí, vaya migrando, siempre hay posibilidad de que migre, como platicábamos hace rato, de que se genera, por ejemplo, en la pantorrilla y ese mismo trombo va creciendo y luego se va moviendo hacia la rodilla, hacia el muslo y luego hacia la ingle y luego hacia el abdomen y puede ser una cosa muy peligrosa. Claro. Entonces, si ya migro, por ejemplo, hacia la ingle, por ejemplo, además de que hay mayor probabilidad de que por el tamaño de las venas y por la carga de trombo haga tromboembolia pulmonar, ahí está muy comprometida la circulación, entonces muy posiblemente haya que operar, porque, a eso voy, Susan, si no se destapa esa circulación pronto, se solidifica el trombo y se hace como piedra y ya no hay manera de sacarlo. Y entonces, con el tiempo, genera inflamación crónica con los años, y continúa hinchada la pierna, se van dañando los tejidos, la piel, aparecen manchas cafés en el tobillo, como con la gente que tiene varices, parecido, y se pueden llegar a ulcerar. Eso se llama un síndrome postrombótico. O sea, se queda atorada sangre y congestionada tanto tiempo durante tantos años que genera el daño en los tejidos. Entonces, por eso es importante valorar a ver si es necesario destaparla. ¿Estos pequeños trombos tienden a la necrosis? No, solo se... En este caso porque pues bueno, sabemos que el trombo está formado principalmente por plaquetas. Por plaquetas y por agregados celulares como los eritrocitos, ¿no? Por ejemplo. Así es. No hay necrosis. Necrosis es que se mueran las células, ¿no? Entonces, no, simplemente se hace duro. O sea, los factores de coagulación se agregan también. Va a generar una cosa que se llama fibrina y que es como... Es una proteína agregante, ¿no? Ajá, que se polimeriza, se hace una red. Se hace una red, correcto. Se va solidificando. En pocas palabras, se va solidificando el trombo. Y se hace duro, pero duro como piedra. Y entonces ya no hay manera de sacarlo. Entonces, lo ideal sería sacarlo, si es necesario, de manera muy temprana. Entre más aguadito esté el trombo, más fácil es de sacar. Se puede utilizar, por ejemplo, ya en el consultorio, ya en la cirugía, ¿se puede utilizar un stent? Sí. Como por el que se utiliza en el corazón cuando hay algún tipo de infartito por ahí, ¿no? Es, exactamente. Cuando la trombosis es muy proximal, o sea, muy hacia arriba, hacia, por ejemplo, la ingle o el abdomen, ahí es las venas principales de la pierna, y si esas se tapan, muy frecuentemente quedan muy dañadas, y aunque nosotros saquemos el trombo, la vena queda tan lastimada la vena que tiende a cicatrizarse y a cerrarse.
Entonces, cuando hay trombo a ese nivel, usualmente tenemos que poner un stent. Un stent es como una malla, un tubo de malla que se pone como si fuera un armazón para evitar que se cierre. Es lo mismo del corazón, pero en grandote. Y sí, generalmente cuando ya hay trombosis a ese nivel, que es el nivel ilíaco, o iliofemoral, así se llama, ahí generalmente... Que es en la caderita, ¿no? Hay que poner el stent, así es. Sí, el stent es una buena opción para ese tipo de pacientes cuando es un caso severo, ¿cierto? Así es. Para casos menores, lo que recomiendo entonces, primero que nada, que te diagnostiquen bien, que vayas con el doctor Carlos a su consulta, y si es un caso menor, anticoagulantes. Anticoagulante una pequeña temporada posiblemente, porque muchas veces he oído que les dicen algunos familiares, otros conocidos, no, es que te vas a tener que tomar anticoagulante de por vida, y entonces no, así como que les pintan, y no es así. O sea, se toma anticoagulante una temporada hasta que se estabiliza todo. Claro. Entonces, pues ya, ¿no? No pasa nada. Y los anticoagulantes nuevos son muy seguros, entonces en realidad no habría por qué temerle a este tratamiento. El pronóstico de estos pacientes, ¿cómo sería? El Pues, pronóstico es el posible resultado tanto del tratamiento como la evolución de la enfermedad y demás. Exactamente. ¿No? Eso llamamos pronóstico. Así es, pues depende dónde sea la trombosis y si el paciente se toma el tratamiento, si es diagnosticado a tiempo, si acude con la persona correcta, etcétera. Por ejemplo, una paciente que la operaron de la rodilla genera lamentablemente una trombosis, pero se identifica en ese momento. A lo mejor empezamos anticoagulante inmediatamente y ya se limita el trombo, se le da su media elástica y ya no pasa nada. Pero no se le identifican, creen que es otra cosa, etcétera, y entonces ese coágulo sigue creciendo y llega hasta la ingle y ya llega conmigo y ya tiene un mes de haber tenido esa trombosis. Ahí ya es muy difícil, después de un mes es muy difícil sacar el trombo. Idealmente se tienen que operar los pacientes idealmente dentro de los primeros 15 días, Claro. Que es cuando está más aguadito el trombo. Y ahí ya hay que analizar si es necesario operar. Por ejemplo, esa imagen que tiene Susan es una trombosis muy extensa y muy proximal. Esa paciente muy probablemente tiene trombosada la vena ilíaca, que es la que está de la ingle hacia arriba. Entonces, ahí sí necesitaría una intervención quirúrgica, porque así simplemente viéndola, la pierna no tiene la capacidad de sacar la sangre que tiene ahí atorada, y entonces esa paciente muy probablemente, hablando del pronóstico, va a generar con el tiempo un síndrome postrombótico, y le van a salir varices, se le va a manchar la pierna, le van a salir úlceras y va a tener una calidad de vida bastante deteriorada. Ok, perfecto. Ahora, con respecto a este caso que tenemos de este lado, la paciente llega, ya está así, y lo primero es ubicar dónde están los trombos, ¿no? Esto a través de un ultrasonido. Generalmente el método más sencillo es un ultrasonido, es el de consultorio prácticamente, es muy sencillo. Hay otros estudios que se pueden hacer, tomografías, resonancias, hasta flebografías, pero más complicados, más costosos, etcétera. Entonces lo más sencillo es hacer un ultrasonido. Usualmente con el ultrasonido se puede determinar esta trombosis, pero si hay alguna duda por alguna razón, que hay muchas razones, también se puede complementar con estudios de sangre. Cuando hay una trombosis muy extensa, algunas sustancias de la sangre se alteran y entonces esas se pueden medir, y entonces el resultado del ultrasonido con las sustancias de la sangre se combina el resultado, y entonces decimos, sí, usted sí tiene una trombosis. Una trombosis, y entonces ya inmediatamente empezamos el tratamiento, ¿no? Ahora, hay una tendencia últimamente a los tratamientos estéticos. En este caso, a los masajes. No, a los también masajes. a las inyecciones. Y también las inyecciones, Sí, la llamada bueno. mesoterapia. Qué bueno que que se menciona. tocaste este tema. Ahorita está de moda, y también quiero sensibilizar a la gente que ante cualquier venita o venota, varices, lo que sea que tengan en las piernas, a muchísima gente, médico, no médico y lo que sea, algunos que se hacen llamar flebólogos.
Ajá. Ah, también, Los sí, flebólogos, claro, los ajá. flebólogos que son como los quiroprácticos para los Pues fisioterapeutas sí, y son demás, ¿no? como si alguien estudia odontología, pues él no estudia odontología, él estudia muelología. Técnico dental. O no, ni Es no, lo es que ni nos pasa técnico que- dental, no, ni técnico dental Ajá. es, pues se Un dedica diplomado a reparar muelas, no es odontólogo, pero pues le hace a la muela, Sí, bueno, a esos veces son sí los pasa. flebólogos también, Ujú. perdón, pero pues así es. No, claro, pasa. Y no cuentan con la experiencia necesaria, pero curiosamente los flebólogos se han hecho extremadamente populares, son el equivalente a los cirujanos estéticos. Ujú. No son cirujanos plásticos, no tienen los Claro. estudios, pero igual por que se les hizo fácil, se dedican a cierta disciplina de la medicina. Bueno, Claro. esos son los flebólogos. Entonces, por favor, tengan cuidado. Bueno, entonces todos estos médicos, ¿Qué lo es lo que primero hacen? que le ofrecen al paciente para todo es inyectarle las venas. Yo te las inyecto Sí. y con eso. Y entonces la creencia es que inyectándole esas venitas o venotas, pues pueden ser grandes, Ujú. se va a curar, como que eso es lo que les ofrecen, los venden, que se cura, con las puras inyecciones de las venas se cura, y eso es totalmente falso. Las inyecciones de las venas, que se llama escleroterapia, ¿Qué es exactamente lo que le inyectan? hay varias sustancias, pero la más frecuente se llama polidocanol, es una sustancia que quema, o sea, la vena la quema y la hace chiquita, y entonces por eso desaparece. Pero se considera un tratamiento exclusivamente estético. O sea, Claro. es como si te inyectaras Botox. ¿Es Si tú temporal? tienes, bueno, a veces es temporal, Ujú. pero no repercute en el problema de fondo. Entonces, si la paciente tiene varices y se ponen a inyectarle las varices, se las van a borrar, como esas, a eso le llamamos arañitas o telangiectasias. Ujú. Esas está bien, que se las borre y no pasa nada. Pero si tiene unas venas grandotas, que esas, hablando de trombosis venosa, no se van a desaparecer esas venas grandotas, se van a trombosar. Y esa trombosis de una vena se puede extender hacia el sistema venoso profundo. Y entonces generar una ya trombosis genera venosa problema. profunda y hasta La- irse a la corazón. pierna se inflama más grande, ajá, ¿no? y hasta irse al pulmón. Entonces, para concientizar a la gente que este remedio como medio mágico, medio milagroso, que les ofrecen de inyectar para todas las piernas, solo están poniendo en peligro su salud y están perdiendo su dinero y los están timando. Ujú. El agente que se inyecta es un agente antiagregante, es un agente quelante. Es un agente esclerosante, así se llama. Esclerosante, ok, esclerosante. Lo que hace es que irrita la pared de la vena, como que Ujú. quema la vena por dentro, y entonces la vena se contrae, se hace contrae, se chiquitita. achicharra, por decirlo así, de manera Ujú. química, y entonces por eso se cierra. En esos vasitos que puso Susan, pues está bien porque son muy chiquititos y no pasa nada. Pero en una vaso Vena un más poco más grande, Ujú. o incluso, aunque sean vasos chiquitos, si es esclerosante, alcanza el sistema venoso profundo, puede generar una trombosis. Entonces, algo que parecería sencillo, Pequeño, y menor. que no pasa nada y que es algo Ujú. estético, puede tener complicaciones muy Mucho importantes. más graves, mucho más graves. Entonces, Así es. a toda nuestra audiencia, por favor, vayan al especialista. Siempre asegúrense que la persona que los está atendiendo sean especialistas. Y que tengan su cédula, porque Eso. también ahora, bueno, además los flebólogos se anuncian como, por ejemplo, pues como flebólogos, y eso O a veces como en realidad angiólogos. no existe una cédula de flebología. Sí, claro. Pero hay médicos, me ha tocado que me llegan pacientes ya complicados, con médicos que se dicen, por ejemplo, en este caso, angiólogos. Sí, yo soy angiólogo, yo soy angiólogo. Ujú. Pues resulta que no tienen. Entonces, lo primero que hagan, siempre que se encuentren con un doctor, chequen en la página de las cédulas profesionales, con su nombre o con ¿En su la página de la supuesta SED? cédula, ¿sí? En la página de la SED, si realmente cuenta con las cédulas y toda la documentación en regla. Porque Excelente. hay muchos médicos que no lo Excelente, doctor. Ok, aquí abajo nos están apareciendo los números de contacto si quieres ir a la consulta con el doctor Carlos Acosta. Tenemos que usted trabaja en la clínica Bain Clinic. Sí, Bay ¿Sí? Clinic es nuestra clínica, Ujú. que tenemos varios consultorios. Tenemos
en el Hospital Diomed, que se encuentra sobre Avenida Observatorio, enfrente del Hospital ABC. Tenemos otro en el Ángeles Roma y otro en Santa Mónica, ahí por Mundo E, en un hospital que se llama Multimédica Norte. Excelente, doctor. Y también tenemos el número de contacto que está apareciendo de este lado. Gracias. Recuerda que yo soy el doctor Raúl Méndez, yo soy ortodoncista. A mí me encuentras en la Clínica Dental Duel y estoy para servirte siempre. ¿Cuáles serían sus últimos comentarios? ¿Qué últimas recomendaciones le puede dar a nuestra audiencia, doctor? Que si tienen una enfermedad crónica, por ejemplo diabetes, hipertensión, estén controlados. Si se empiezan a ver problemas de piernas, acudan a una valoración, más vale prevenir. Claro. Y, por ejemplo, si un paciente suyo tiene alguna fractura, algún problema ortopédico y lo van a operar, también sería conveniente checarse antes de que pase algo y entonces prevenir. Hacer una interconsulta. Hacer ¿no? una interconsulta, una valoración. Si tienes inflamación de tus piernas, puedes ir al artrólogo, al angiólogo, al reumatólogo, ¿no? Así es. Y posteriormente se te va a dar un tratamiento. El doctor Carlos es angiólogo, él se dedica específicamente a todos estos temitas. Por favor, visítalo. Por favor. ¿Vale? Por favor. Me dio mucho gusto estar con usted, doctor. Igualmente. Estamos en Salud al Mediodía. Hoy hablamos sobre la trombosis venosa. Periférica, superficial, profunda, pulmonar. Así es. ¿Vale? Me dio mucho gusto tenerlo, Igualmente, doctor. qué gusto. Y como siempre, me gustaría mandarte un saludo y nos vemos la siguiente semana. Recuerda que estamos todos los miércoles a mediodía en Salud al Mediodía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Chao.